¿Qué tal? Una de las cosas que hizo Richard Bandler para crear la cura, la famosa cura rápida de fobias, que fue una revolución en psicoterapia en los años 80, fue que puso un anuncio en el periódico ofreciendo $50 a la persona que hubiera superado una fobia y se lo contara cómo lo había hecho. O sea, básicamente parece una tontería, pero así funciona el modelado natural de la PNL. O sea, entonces, cuando vinieron esos pacientes, él ya consideraba que eran personas excelentes porque no etiquetaba el problema como un problema, sino como hacía la psicoterapia de aquel entonces, sino que lo etiquetaba como un aprendizaje, es decir, cómo tú naturalmente has realizado una hazaña excelente de estas características, que lo que ha hecho ha sido que te ha permitido superar a ti por ti mismo tu propia fobia. Entonces, ahí se supone que hay una estrategia y que si yo la modelo, quizá yo podría también superar algo que tenga yo o poder ayudar a mis clientes a superar sus fobias utilizando el mismo modelo. Para eso es, y de esa forma utilizamos el modelado en PNL, y así fue como Richard Bandler creó la PNL después de haber escrito primero un libro de texto universitario que se llamaba La estructura de la magia, que era psicología cognitiva a través de preguntas para ir hacia lo específico, cómo funcionaba algo específicamente. Esto se basa en la epistemología, en filosofía se llama epistemología, es el cómo del conocimiento, o sea, cómo funciona algo. Ellos lo aplicaron a la terapia. Entonces, estos sujetos, una vez allí, claro, le daba $50 y él era el rey de las preguntas, ¿no? Porque él ya había, junto con el doctor en lingüística transformacional, John Grinder, ya habían creado el metamodelo del lenguaje, entonces sabía muy bien las preguntas que tenía que hacer para elicitar las estrategias cognitivas de esas personas y cómo habían hecho ese gran logro, esa gran hazaña de superar una fobia rápido. Ahora diremos la importancia que tiene el tiempo en eso, ¿no? Pero básicamente lo que les preguntaba era, eh, ¿cómo lo has hecho? O sea, ¿qué hazaña, qué logro? Ya estaba encuadrando, digamos, eso no como un problema, sino como un logro, ¿no? Lo cual ya hace que el cliente refuerce sus talentos en plan de, pues, oye, debo ser bueno en esto y a todo el mundo le gusta contar algo que hace bien, ¿no? Lo siguiente que les preguntaba era, muy estratégicamente, era, si yo tuviera que hacer lo que tú has hecho, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Cuál sería el paso número 1, el paso número 2 o el paso número 3? Y se dio cuenta, según el metaprograma de similitudes y diferencias de la PNL, bueno, de la ciencia en general, de que había una variable que era común, que es que se habían disociado. Es decir, si una persona tenía fobia a subir en un ascensor, por ejemplo, pues había llegado un momento que se había podido, o sea, si tú estás ahí en el ascensor se va a caer, cuando es uno de los vehículos más seguros. Creo que la única persona que se ha caído de un ascensor, o sea, que se ha caído el ascensor estando la persona dentro, fue un técnico que estaba haciendo una prueba. Eh, pero la gente tiene miedo porque tiene experiencias negativas con eso y se han desencadenado, pues eso, ataques de pánico dentro de los ascensores, lo cual ha generado una fobia, que es un síntoma postraumático, es decir, que tienes un miedo derivado de haber tenido una experiencia traumática que luego ya tu sistema nervioso percibe que hay un peligro cada vez que ve un ascensor o tal. Pero ellos, al cabo del tiempo, y esto fue digamos, la variable diferencial que hizo que Vale dijera, por aquí creo que puede haber podemos crear una técnica para ayudar a muchas personas que tienen muchos miedos, muchas fobias. Ya sabes que las fobias pueden ser a las serpientes, a las arañas. Yo tuve una novia que tenía miedo a las cucarachas, pero realmente cuando veía una cucaracha montaba una fiesta. Yo dije, ¿para qué la vamos a curar si se lo pasa bomba? Pero en el caso de que te limite, que no te permita ir a trabajar o que no te permita
tener relaciones humanas, etcétera, fobia a las mujeres, fobia a los hombres, fobia a... Si son fobias al azúcar no pasa nada. Bien, entonces lo que hizo fue eso, ¿no? Y se dio cuenta que el punto más interesante era la disociación, es decir, el sujeto se veía desde la distancia a sí mismo subiendo y bajando el ascensor, y en vez de generarle miedo le generaba ya indiferencia y risa. ¿Eso qué significa? Que se había disociado, y esto era el proceso subjetivo cognitivo básico para que una persona pudiera realmente vivir esa experiencia subjetivamente desde otro lugar y desde otra emoción, que al final ese es el punto, ¿no? Entonces había como una disociación y había un reencuadre contextual, es decir, eh, se rompía un patrón, se rompía el patrón del miedo y ya pasaba a la emoción de la irrelevancia y de la risa. Obviamente deja de ser importante y relevante, empiezas a tener nuevas experiencias y al final te das cuenta, bueno, si no pasa nada, o sea, las estadísticas nos dicen esto. Entonces,